Hola, buenas noches a todos. En nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, y en representación de la Academia Mexicana de Odontopediatría, soy la doctora Jessica Castillo Parrilla. Les doy la bienvenida a nuestra conferencia virtual mensual y tengo el honor de presentar al doctor Adrián Raúl García Gamba. Es cirujano dentista, especialista en ortodoncia. Buenas noches, doctor. Gracias, bienvenido. El tema que nos va a hablar él el día de hoy es manejo ortopédico dentofacial del recién nacido a los 5 años de edad. Les recuerdo que la conferencia es virtual y tienen que registrar sus horas crédito. Me voy a permitir leer un resumen del currículum del doctor. Cirujano dentista egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ortodoncia en AUMEI, diplomado en ortopedia maxilar de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en arco recto de AUMEI y Fundación Natus. También tiene un diplomado en radiología del Colegio de Odontólogos de Jalisco. Es profesor de posgrado en el área de ortopedia dentofacial, ortodoncia, oclusión y biomecánica desde hace 20 años. Colaborador del libro Ortodoncia Orgánica, publicaciones de las revistas Odontología Actual y Ortodoncia Actual, y es conferencista nacional e internacional. Y le damos la más cordial bienvenida, doctor, y lo dejo para que nos empiece con su conferencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Con permiso. Agradezco al Colegio Nacional la invitación y a la Academia Mexicana de Odontopediatría. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que seguramente va a tener algunas partes que pueden ser relevantes en lo que respecta al área odontopediátrica, ortopédica y ortodóntica. La Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza e Investigación, que es donde yo egresé, tiene muchos años que se ha dedicado al estudio de lo que antes se llamaba tratamiento temprano y que ha ido cambiando a lo largo de los años. Del tratamiento temprano pasamos nosotros a lo que se le llamó ortopedia del bebé. Me gusta citar un poco esto porque lo vamos a ir ligando poco a poco a la parte ortodóntica clásica. El paciente de ortodoncia anteriormente era a partir de los 12 años. Posteriormente, Ricketts nos viene a decir que a los 9 años es una buena edad para comenzar a hacer los tratamientos. Y entonces caímos en la parte de tratamientos tempranos, dentición mixta, no esperar a los 12 años. Pero después de eso en Brasil comenzó una escuela muy fuerte que se empezó a hablar sobre ortopedia del bebé. ¿Qué es lo que se mencionó de ortopedia del bebé? Que podíamos atender a los niños incluso antes de los, no solo los 9, ni siquiera de los 6, y por eso el tema que estamos citando es a partir de los 0 años, desde un recién nacido, o como vamos a hablar más tarde, incluso en la historia prenatal. ¿De qué estamos mencionando aquí? Que nosotros tendríamos que pensar que nuestro paciente comienza desde el momento de la concepción, cuando viene el intercambio de material genético y cuando la ortopedia y otras ciencias incluso no pueden modificar lo que está genéticamente preestablecido. Cuando se hace ese intercambio de material genético de generación tras generación, es cuando comienza la verdadera historia, hablo de salud de cualquier ser humano. Cuando nosotros pensamos en esos mensajes genéticos heredados a través de generaciones y que comienza el proceso vital, es cuando realmente pueden suceder muchas cosas, tanto genéticamente como en un futuro funcionalmente. Aunque la ciencia tal vez está rebasando muchos de los límites que antes se creían difíciles de cruzar, porque ahora la inseminación in vitro nos puede permitir incluso hacer algo que creíamos imposible, escoger las características genéticas de un bebé a través del intercambio dirigido del material genético que estábamos mencionando, ¿sí? Esa inseminación ahora nos permite escoger características físicas e inclusive algunos rasgos, ¿sí? Que podrían tener que ver con razas, con características étnicas. Sin embargo, hay que pensar en ese producto. En las primeras semanas de vida intrauterina, que son tan importantes, es cuando comienzan los problemas. Problemas ortopédicos como los síndromes, problemas ortopédicos que empiezan
aquí, cuando ese pequeño bebé que todavía está en un proceso puede ser afectado por radiaciones, medicamentos, lo que hemos estudiado a lo largo de la carrera y de la especialidad. Cuando pasan las primeras semanas de vida y se ha formado el bebé a partir de la 14, 16 semana, aún así está susceptible a muchas alteraciones. El sexto mes, por ejemplo, de vida intrauterina, como vamos a mostrar en la imagen, el producto está completamente formado, está creciendo, pero sigue siendo todavía muy susceptible a alteraciones. E inclusive más adelante veremos un poco de lo que serían los hábitos que se van desarrollando incluso cuando el bebé todavía no ha nacido. Sí, eso es bastante común. El bebé lo hace de forma natural, explorar y sentir muchas veces lo que sería la succión del dedo es algo natural, incluso no solo de la mano, también puede ser de los pies. Este efecto, que ahorita lo mencionamos, tiene un origen totalmente normal, exploración del cuerpo, está buscando seguridad y satisfacción con los dedos de la mano, pero sabemos que esto a la larga podría convertirse en un hábito pernicioso, que nos podría causar deformación de los huesos de la premaxila, al futuro de los dientes, mordida abierta, y esto puede causarnos colapsos maxilomandibulares que pudieran tener un origen embrionario o que podrían haber tenido la consecuencia de cuando el bebé ha nacido, como vamos a ver más adelante. ¿Hasta qué edad podríamos considerar que el hábito es algo de exploración y es un poco de experiencia nada más del bebé? Normal hasta 3 años de vida. Después se convierte en un problema que puede generar lo que habíamos mencionado anteriormente de las discrepancias maxilomandibulares y dentales. Esto no quiere decir que un niño menor de 3 años no tenga hábitos, puede tenerlos también, porque puede ser intenso y frecuente, como lo hemos calificado muchas veces en odontopediatría. Pero tenemos que pensar que muchas veces ese bebé presenta un perfil retrognático normal, que no tiene que ver con hábitos y que tiene que ver solo con su crecimiento. Sus primeros años de vida, este crecimiento se va equilibrando y aproximadamente a los 6 años de edad, en condiciones normales, la mandíbula va a alcanzar un perfil recto en relación con el maxilar y con las estructuras craneales. Sin embargo, sabemos que para que esto suceda, tendríamos que pensar en muchos factores. El bebé es retrógnata por razones naturales. Su mandíbula no ha sido utilizada, no ha comido, todavía no ha utilizado al 100% su mandíbula, y entonces es bastante común que el bebé recién nacido tenga un perfil muy convexo, que muestre su labio superior con mucho más avance que el inferior, esa convexidad natural, un mentón poco pronunciado, eso es bastante común. Porque en la vida intrauterina, el bebé que no utilizaba su mandíbula, ni siquiera desarrolla las funciones que le esperan en un futuro, entonces presenta claramente ese perfil, ¿sí? Mencionarlo porque a veces nos preocupa muy tempranamente el que un bebé, un recién nacido o en sus primeros meses de vida e incluso años, se vea su mentón muy retruido. Consideramos, como dije, que hasta los 6 años debería ser algo natural. El momento de dar a luz podría ser muy importante, aunque habría que mencionar antes de esto que la alimentación de la madre durante este proceso prenatal es vital para las condiciones de salud futuras de ese bebé. ¿Qué es lo que sucede si no tienes los nutrientes adecuados? Tanto la madre como el producto van a sufrir anemia del embarazo en el caso de la mujer, debilidad y fragilidad en huesos y dientes para el pequeño y en todos sus tejidos en general. En el entendimiento que una mujer embarazada debería llevar asesoría nutricional, sería lo ideal, sabemos que es difícil, pero no solo ginecológica. E incluso en los diferentes centros de salud e instituciones del país que se le da el ácido fólico normalmente en forma gratuita a todas las mujeres embarazadas para prevenir todos estos riesgos. Cuando ya viene el momento de dar a luz, aquí viene una cuestión diferente. Al nacer puede haber problemas ortopédicos que suceden a través del canal del parto, por el esfuerzo del bebé, sufrimiento fetal o inclusive cuando al hacer un parto natural se llevan más de 8 horas de trabajo de parto, 10, 12, 16, etcétera. Puede ser una de las razones por las cuales existan deformidades, a veces reversibles y a veces muy complicadas de corregir, craneofacialmente hablando. Es bastante frecuente que en nuestro país una mujer dé a luz por parto natural
y que su trabajo de parto supere las 8 a 10 horas. Consideramos que esa es como que la forma más habitual de nacer en México. Sin embargo, el llevar a una cesárea a un paciente podría ser algo planificado, pero algunas veces podría ser una situación de urgencia. Y eso es lo que nos tendría que preocupar notablemente para el futuro de este producto. Lo normal sería, las suturas craneales del bebé se separan y se traslapan, se enciman unas en otras, lo cual disminuye su perímetro craneal, alargándose, y esto permite un mejor tránsito a través del canal vaginal. Esta acción natural que hace el producto, sin ninguna explicación más que la naturaleza humana, se combina con el ensanchamiento de la pelvis de la madre en condiciones normales, y eso hace que el bebé nazca sin tanto sufrimiento y sin tantas alteraciones craneofaciales, manchas mongólicas, algunas veces amoratamientos que duran muchos meses después del nacimiento, y cómo hay consecuencias que a veces no conocemos hasta que nos vamos metiendo a otras especialidades. Los otorrinos demostraron una estadística muy importante de que el 70% de los bebés que nacen por la vía natural sufren desviación de su tabique hacia el lado izquierdo porque casualmente chocan con la pelvis derecha de su madre al momento del parto. Esto es en base a datos estadísticos, no de cientos, sino de miles de partos naturales a lo largo de varios años. Y por eso un bebé podría tener su tabique desviado desde el nacimiento, que originará muchos problemas funcionales a futuro, maxilomandibulares y dentales. Y quizá nadie sabría con exactitud la causa, porque no se sabe este detalle, que podría tener que ver con un sufrimiento fetal o un problema al momento del parto natural. Esa sería una imagen que nos mostraría ese probable defecto que podría suceder en cualquier paciente que nos menciona en la historia clínica que no ha sido golpeado, que no tuvo traumatismos, que no tiene rinitis alérgica o alguna explicación por cual tuviera su septum desviado. ¿Sí? Y encontramos estos datos importantes. También al momento de nacer, el uso de forceps succionadores puede ser una de las razones de deformación maxilar, mandibular, craneofacial. No se recomiendan mucho en la actualidad y sin embargo se siguen utilizando. No quisiéramos que sucediera esto, pero está pasando y hay que estar conscientes de esto. En nuestro expediente de historia clínica, nosotros vamos a tener muchos niños que nacen por esta vía y es importante saberlo para poder determinar si esto podría haber sido también otra de las causas de problemas dentofaciales. Y una vez que ha nacido este bebé, pensando en que pudo o no tener un sufrimiento fetal, viene otra parte importantísima al momento de alimentarlo, que sería el seno materno y la amamantación. Siempre va a haber un poco de dudas al respecto, espero que surjan al final de esta plática. Seno materno o biberón. Definitivamente seno materno es la mejor opción. Sin embargo, no siempre se van a tener esas oportunidades. Estoy hablando de la salud de la mamá, estoy hablando de las características nutricionales que tiene esta leche. Pero si hablamos del área nuestra, odontológica, odontopediátrica, ortopédica, el desarrollo del maxilar y la mandíbula será más adecuado a través del seno materno, por su vía natural, por la apertura que hace la boca del niño, por la succión, el esfuerzo muscular. El biberón no es malo, como lo vamos a analizar más adelante, pero se necesitaría uno que tiene el nombre de chupón o tetina ortodóntico que le permitiera hacer ese tipo de movimientos más similares. Para aquellas mamás que no pueden amamantar a sus hijos por cuestiones hormonales, físicas, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que quizá el problema del biberón no sea que lo tome, sino que lo malo es qué contiene. Y que a veces la falta de educación nos lleva a colocar demasiada azúcar, bebidas como refrescos y leche con miel y otras cosas que las mamás comúnmente utilizan. No tiene nada de malo el biberón por sí mismo, pero la presencia del contenido que puede llevarnos a más caries, y las caries nos van a llevar a pérdida interproximal y la pérdida prematura de algunos órganos dentarios temporales, colapso de los huesos, falta de espacio para los dientes permanentes, se empieza a volver un problema cada vez más complejo. Esta es una tetina anatómica, también llamado chupón ortodóntico, y algunas casas comerciales ya los están fabricando en forma convencional por tener un tamaño mayor, es más parecido al seno materno, evita cólicos, no entra tanto aire cuando el bebé está succionando
y podría ser recomendado en el caso de que el niño lo necesite. ¿Por qué? El problema es si abusamos de ellos. Sea un chupón convencional o un chupón ortodóncico o tetina, el problema sería también lo que vamos a hablar más adelante, que sería del tiempo. ¿Cuánto tiempo debe de usarlo? ¿En qué momento hay que comenzar la lactación, que sería alimentación sólida? Esos serían algunos de los datos importantes que debemos aconsejar a nuestros pacientes, ¿sí? Y que tratemos de evitar al máximo que esto se convierta en un hábito, que podríamos llamarle en un futuro síndrome de biberón, ¿sí? Para aquellos pacientes que normalmente llegan a cumplir no meses, sino años utilizando este método de alimentación, generando pues muchos problemas dentales, ortopédicos y ortodóncicos. Estas tetinas ortodóncicas, así llamadas, nos van a poder favorecer un poquito. Inclusive dentro de los manuales de estas mismas dice textualmente que favorece el desarrollo del paladar del bebé. O sea que ya está cumpliendo con una pequeña función a futuro, ¿sí? Disminuir los cólicos, tener buena alimentación y esto favorecer el crecimiento y desarrollo a futuro, ¿sí? Entonces, consideramos que es un aparato ortopédico. Un chupón o tetina ortodóncica con forma adecuada favorece el desarrollo normal del maxilar. Todo lo que les estoy diciendo viene en los catálogos de estos mismos, reduce los cólicos y el esfuerzo que tiene que hacer el bebé es mayor y ese esfuerzo mayor le va a beneficiar a futuro. ¿Qué se pretende? Como vamos a llegar hasta el momento de los 5 años, como fue el nombre de esta conferencia, que el niño llegara sin caries a los 6 años. Es decir, la misión es hasta los 5 años y quisiéramos, como en otros países, que se utilizara la cartilla de generación cero caries, que comenzó en la escuela brasileña y alemana, y que algún día se pudiera manejar en los centros de salud y en todas las instituciones que estuvieran dispuestas a ayudar, como una similitud a la cartilla de vacunación, pero que esto incluiría selladores de fosetas, aplicaciones de flúor cuando está indicado, las revisiones constantes. Es una meta que podríamos tener como aspiración en México. Si nosotros tenemos esta alimentación adecuada por seno materno o biberón, la deglución se realiza con mínimo esfuerzo, favoreciendo la función muscular adecuada y la rotación mandibular que permite el crecimiento de la misma. Si la amamantación la vemos desde esa perspectiva, eso es muy bueno, pero tiene otra perspectiva muy interesante desde el punto de vista hormonal. Es decir, cuando succiona el bebé, activa la prolactina y entonces hay más producción de leche en la propia mujer. Pero además es un proceso psicofisiológico muy profundo entre la madre y el bebé. Es decir, cualquier mujer que ha amamantado a su hijo sabe que esto es muy cierto, que la relación y la integración que hay entre ellos es profunda, porque intercambian miradas, el niño escucha el latido de su mamá y además de eso es una sensación hasta de la temperatura corporal que el bebé conoce desde que estaba en el vientre. Esas son cosas que no puede tener un biberón o un chupón y que desde los indígenas en nuestro país siempre se pensaba en amamantar a un bebé de forma natural y si una mamá no podía dar leche fue cuando nacieron lo que se les llamó nodrizas, aquellas mujeres dedicadas a amamantar a los bebés propios y ajenos, con tal de tener los nutrientes adecuados, las inmunoglobulinas que se van a mencionar más adelante. Pero insisto en ese intercambio psicofisiológico que es mucho más profundo que solamente alimentar al bebé. Además, cuando el bebé succiona el seno materno, activa muchas funciones en la mamá, como sería la producción de oxitocina, que es una hormona que ayuda a contraer el útero después del parto. ¿Esto qué quiere decir? Que si amamanta al bebé el tiempo adecuado, la mujer va a empezar a recuperar su forma de su cuerpo original, desinflamando su útero, y eso le va a permitir algo diferente a lo que se pensaba antes, que a la mujer se le tenía que dar atoles, cerveza y otras cosas para producir leche. Hoy sabemos que la producción es natural con solo tomar agua, ¿sí? Y que esa producción hormonal de oxitocina le va a ayudar a recuperar su forma física original que no tuvo antes del embarazo, y quizá la presencia de atoles y otras bebidas van a hacer lo contrario, aumentando de peso mucho y culpando de esto a la amamantación.
pensando en que algunas mujeres piensan no amamantar a sus hijos porque eso puede representar subir de peso. Y eso en la actualidad es algo que puede ser un factor importante. La oxitocina viaja y va a ayudar a esa contracción del útero combinado con las fajas que son recomendadas. La mujer paulatinamente va bajando sus niveles hormonales conforme su bebé va a necesitar cada vez menos de la leche materna. ¿Qué es lo que necesita al principio? Ese bebé, inmunoglobulinas que posee la leche materna y que representan el mejor sistema de defensa del bebé mientras va madurando. Y por eso decimos, o comúnmente en México, es que son sus defensas. Es que le tenemos que dar defensas que vienen en la leche materna. Sí, las inmunoglobulinas. Es un excelente auxiliar, entonces, psicológico, funcional y natural. Por eso decimos que la ortopedia y la odontopediatría son la primera opción, a través de la alimentación de seno materno, biberones y chupones, para empezar, porque eso es lo que va a alimentar a ese bebé en los primeros meses. Después va a venir la lactación, que es cuando se le va a dar alimentos diferentes a la leche en estado semisólido, lo que comúnmente le llamamos papillas, que empieza a llevarse paulatinamente hasta tener ya la alimentación de cosas más duras. La lactación, entonces, ¿cuándo debe de comenzar? Ha variado un poco esto conforme han pasado los años, pero se cree que la lactación a los 6 meses sería el momento ideal. Es decir, 6 meses de biberón serían buenos, puede variar un poco, pero después la lactación se empieza a combinar con papillas de verduras, de frutas, y el niño que ya tiene dientes a los 6 meses o empieza a tener sus primeros dientes, debe de comenzar a tener algo muy importante que sugieren los pediatras y los psicólogos: conocer texturas, conocer olores, conocer sabores. Probablemente el bebé no va a comer de todo, pero tiene la oportunidad de empezar a conocer los alimentos, que es válido que juegue con ellos, que es válido que los tire, que juegue en su boca con ellos, porque eso es lo que le va a dar el gusto finalmente. Y la lactación entonces es un proceso no nada más fisiológico, sino también psicológico, ¿sí? Hasta llegar a una alimentación con todo tipo de alimentos. ¿Esto qué va a favorecer? Una buena digestión, porque comienza con la primera fase de la misma, que es la masticación. Y teniendo una buena deglución y una adecuada masticación, comienza un buen proceso digestivo que a futuro nos va a llevar a mejor absorción de los nutrientes. Con esa buena digestión y esa buena absorción de los nutrientes, tengo los elementos necesarios para que crezca y se desarrolle adecuadamente ese bebé. El problema está cuando estas primeras fases no se dan. Y si no hay una buena deglución y una buena masticación y una mala absorción, entonces hay problemas de crecimiento ligados a la nutrición. Un problema muy importante en nuestro país. Pero si el crecimiento y desarrollo fueran adecuados, las funciones del aparato masticatorio son ideales. Y por lo tanto la erupción dentaria y posteriormente la oclusión serán orto, entendiendo orto como sano, derecho, recto o normal. Ortopedia, ortodoncia. También, ¿qué consejos tendríamos que empezar a dar? ¿Sí? Control de hábitos, guiar la erupción, erradicar caries e infecciones, vigilar la nutrición, cuidar los espacios. Son factores que tiene que cuidar el odontólogo general, el odontopediatra, el ortopedista y el ortodoncista. Es función de todos, aunque a veces hemos querido desligarnos un poco de esto. Cuando nace el bebé, todos quisiéramos pensar que fuera un parto eutóxico, es decir, normal, y que desarrolle todo su potencial, sin que hubiera estos factores de alimentación, respiratorios, etc. La ortopedia maxilar o dentofacial es una alternativa que debería alcanzar a todos los niños, decían grandes ortopedistas de la escuela sudamericana, que fueron aquellos pioneros que trajeron la ortopedia a nuestro país. Y al decir esto es porque en algunos de estos países la ortopedia es social, es decir, se realiza en forma gratuita en algunos hospitales. Otra aspiración que podría ser ideal para nuestro país. La Escuela Odontopediátrica Mexicana ha hecho un gran esfuerzo haciendo ortopedia temprana. ¿Cómo? Controlando y eliminando la caries.
corrigiendo problemas periodontales, usando selladores tempranamente, aplicar flúor cuando esté indicado, porque hay zonas muy fluoradas del país donde no está indicado, las características del agua no lo permiten. Y en su defecto, si no se pudo prevenir de esa forma, restaurando con coronas de acero cromo, estamos haciendo también ortopedia y estamos haciendo un control de los espacios. ¿Sí? Estamos cuidando lo que puede pasar a futuro, porque nuestros pacientes son nuestros pacientes desde el vientre, porque a veces atendemos familias que están esperando nacer ese bebé para que sea nuestro paciente, recién nacido, de 1 o 2 años, y por eso pensé en este tema que es antes de los 5 años, cuando la primera infancia nos daría toda la oportunidad de llegar al primer molar a los 6 años sin caries, o con un número más bajo de caries, pensando en que en los años 70 en México los primeros molares permanentes se perdían antes de los 10 años y los pacientes adultos llegaban sin muchas piezas y mutilados por la falta de educación y por la falta de conciencia de grandes factores que han ido cambiando la odontología mexicana. Pero eso no es todo, hay otros factores importantes. Las vías aéreas a nivel amigdalino y adenoideo son un factor determinante de problemas ortopédicos, condicionantes de la funcionalidad y desarrollo de los mismos. Cada vez encontramos más problemas respiratorios en nuestros pacientes mexicanos. Una imagen como esta nos muestra esas amígdalas inflamadas, hiperplásicas, que tienen un color intenso, rojo intenso, ulceradas, donde a veces hay comida dentro de las úlceras y no pasa ni siquiera el aire. Ese es uno de los problemas más comunes en México. Datos que se han aportado de grandes hospitales del país hablan de problemas respiratorios en 70% de los niños, detectados y no detectados. Eso es muy peligroso. ¿Sí? Caritas como este pequeño de 4 años que nos está mostrando claramente algo que usamos mucho como término en odontología, que es la facies adenoidea, que quiere decir características de un problema respiratorio que se pueden notar en la cara. ¿Sí? ¿Qué características estamos viendo en esta carita que serían bastante claras de que tiene un problema respiratorio no detectado? ¿Sí? Las ojeras, el puente nasal amoratado, incompetencia labial, labios muy secos, ojos llorosos, desequilibrio de los tercios faciales, asimetría facial. ¿Cómo un problema respiratorio puede generar tanto problema? Pues es que afecta el crecimiento y desarrollo del maxilar, de la mandíbula, de la funcionalidad de la lengua. Y la respiración bucal, que tanto hemos hablado de ella en odontología, será un problema que nos va a generar caries, enfermedades periodontales, etc. El perfil convexo, la retrusión mandibular, la incompetencia labial, la hiperextensión de narinas son claros avisos de problemas respiratorios. ¿Sí? Y que a veces los tenemos ahí. Son pacientes que vemos todos los días, pero quizá no han tenido o no han recibido la atención adecuada, por lo menos para enviarlos a una interconsulta, porque a lo mejor no es nuestro campo, pero sí es nuestro deber. Si vemos un problema que no podemos atender y que sabemos que nos va a afectar directamente, remitirlo. Y decirle a los papás la importancia que tiene hacer esto tempranamente. Esta que es una imagen parcial de la cara de un paciente, ni siquiera tengo que ver toda su cara. Veo claramente que tiene problemas respiratorios, todo lo que mencionamos. La incompetencia de los labios, que respira por la boca, un perfil muy convexo, es algo muy común en nuestros pacientes mexicanos. ¿Qué deberíamos nosotros de hacer? Poner atención, abrir los ojos ante estas problemáticas y no pasar por alto. La caries rampante, también llamada síndrome de biberón, que mencioné hace un rato que lo íbamos a tocar, son problemas que generan tanta destrucción de los dientes, pérdida de espacio y colapso severo, que son una de las principales causas de malposición a futuro, cuando estos pequeños han tenido destrucción generalizada. Y esto no tiene que ver, como dicen las mamás muchas veces, es que casi no come dulces. Esto no se trata solamente de los dulces, es qué es lo que come en su casa, qué es lo que bebe en su casa. Un biberón con azúcar, ¿sí? Alimentos balanceados, o quizá tiene algún defecto del esmalte también causado por medicamentos. Puede ser multifactorial, pero lo que sí es clarísimo es que esta va a ser una de las razones por las que en nuestro país vamos a encontrar, y en muchos otros países, alteraciones ortopédicas de origen cariogénico.
Los desórdenes alimenticios durante el embarazo que mencionamos pueden traer cuadros muy severos de desnutrición en un bebé y en la madre, causando problemas de desarrollo, hipoplasia de los maxilares. Y estas son imágenes fuertes que tenemos que enfrentar muchas veces, los que trabajamos a nivel hospitalario, y que vemos bebés que nacen con severa desnutrición, anemia, problemas respiratorios como neumonía y, bueno, en épocas recientes que hemos padecido en nuestro país, influenza. Sí, y son problemas de carácter nacional y en algunos casos mundial, que nos van a repercutir directamente y que nosotros, como no tenemos otra opción, es enfrentarlos y tratar de hacer algo, porque esto va a llegar todos los días. Quisiéramos que todo saliera bien, que un bebé fuera normal, que no tuviera problemas respiratorios, alimenticios, pero sabemos que esto implica muchas cosas. ¿Sí? Implica no solo la educación de los padres, sino lo que tenemos que aportar los profesionistas, médicos, odontólogos, especialistas de la odontología. Las alteraciones genéticas son frecuentes y tendría yo que mencionarlas porque afectan a los recién nacidos o incluso a los que todavía no han nacido, como sería el caso de los síndromes y disnasias que suceden desde el momento de la gestación que mencionamos al comienzo, ¿sí? Como es el LPH o labio paladar hendido, que es tan frecuente en nuestro país, síndrome de Down y otras alteraciones que afectan a un considerable número de niños en nuestro país. Tan es así que México pues es un país que ha trabajado muchísimo la parte ortopédica, ortodóntica y quirúrgica. E inclusive se tienen cirugías hechas o diseñadas por cirujanos mexicanos que se utilizan a nivel mundial. Porque este problema se genera antes de nacer, ¿sí? Y por ejemplo la cirugía de Asensio modificada de cierre en Z para la foto anterior que acabamos de mostrar nos ayudaría a la reconstrucción del labio, el berbeñón. Esto fue diseñado en México para todo el mundo. Siendo nosotros un país con tanta casuística de este tipo, hemos enfrentado la realidad. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Cuando nace muchas veces. O cuando tiene 10 meses de edad o 10 kilos de pesos para soportar la cirugía, pero es algo que es temprano. Ni siquiera pensemos a los 5 años. Esto va a enfrentar su primera cirugía a los meses de edad para el pequeño que tiene esta problemática. Y que a veces no es solo el labio, a veces esto va a incluir el cierre palatino quirúrgico cuando esto es una fisura palatina. Y una fisura palatina va a requerir de injerto, de costilla, de calota, de alguna zona que puede ser más vascularizada, combinado con injertos animales y combinado con a veces sangre del propio paciente, porque los defectos son muy grandes. Y a veces este defecto se pudo conocer unos meses antes del nacimiento o en el recién nacido. ¿Qué incluye? Tratamiento quirúrgico, aparatología ortopédica para ir desarrollando y equilibrando los huesos, aparatología ortodóntica en un futuro y muchas veces hasta la parte protésica, terminando cuando el crecimiento haya finalizado con cirugía plástica. Ese es el largo recorrido de un paciente con labio paladar hendido. ¿Qué recomendamos? Porque esto no se trata solo del chupón y las recomendaciones de alimentación. Aparatos que se utilizan en menores de 5 años con mucho éxito: expansores, pistas planas, posicionadores elásticos, máscara de protección maxilar, que antes no se pensaba que se fueran a utilizar en niños menores de 5 años y que muchas veces nuestro pensamiento era que crecieran y la esperanza era que el crecimiento lo iba a corregir. Hoy sabemos que no podemos esperar, ¿sí? Este primer caso que vamos a ver es una niña de 3 años de edad. Haciendo un diagnóstico más completo, después de sus estudios, es braquifacial con desequilibrio de los tercios faciales, rotación mandibular hacia arriba y adelante, colapso premaxilar, dimensión vertical disminuida, proquelia inferior y, bueno, una problemática importante que lleva a esta pequeña a tener dificultad para comer. Tiene dificultades para hablar, para deglutir a los 3 años de edad. No podríamos esperar años para darle atención. Es necesario hacerlo pronto porque ella, sin que sea muy importante la parte estética a esta edad, sí vemos claramente la problemática de tener una sonrisa negativa donde muestra los incisivos inferiores, pero ni siquiera se le ven los dientes superiores. Se le ve el surco nasogeniano muy marcado, ¿sí? Y nosotros encontramos que esto requiere tratamiento inmediato, ¿sí? Porque la alteración fue detectada.
Y sobre todo, que en este caso, a la edad que ella presenta, no tiene todavía una repercusión en la estética del perfil. Me refiero a que su perfil no muestra un problema importante, ¿sí? Pero si vemos la parte dental y la parte funcional, esto es bastante común para nosotros en el consultorio dental. En el consultorio odontopediátrico, ortopédico, ortodóntico nos van a llegar cada vez más niños con esta mordida cruzada anterior, posterior, interferencias de caninos de primer orden, como le llamó atrofia de primer grado, según Pedro Planas. Esto es bastante común, ¿sí? Y entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando esta problemática requiere una solución para mejorar el crecimiento y desarrollo. Pero no tengo que enseñar nada de lo que saben muchos de ustedes, que esta atención infantil requiere de mucho tiempo y generar confianza, porque tomar incluso una impresión en una bebé de 3 años no es fácil, mucho menos colocarle aparatos, activar los mismos. Y bueno, tenemos que ganarnos primero la confianza, ¿sí?, de estos pequeños para poder llegar a lograr una atención adecuada tempranamente. ¿Sí? Aquí empezamos a ver algunos resultados que se han logrado con la aparatología de tipo expansivo, que ahorita la vamos a ver, y es una combinación de un RPE con inclinación de pistas clase 3, y tenía ganchos para máscara, pero que no fueron necesarios afortunadamente, porque el crecimiento se pudo redirigir con un solo aparato de una niña que fue mi cooperadora, porque pues con este aparato cementado con ionómero de vidrio ella tenía que comer, hablar, etcétera, y se logra esta oclusión ya descruzada en una primera parte. Requiere otro aparato de retención que vamos a ver después, pero aquí lo más importante es que este maxilar tiene muchas más posibilidades de crecer adecuadamente de las que tenía cuando ella viene cruzada, y que esto va a representar un colapso premaxilar a futuro que la podría llevar a aparatología mucho más compleja cuando ella tenga su dentición permanente. Va a venir una vista oclusal del aparato donde se ve la combinación que se hace del mismo, que sería el RPE, también conocido como Hyrax y originalmente diseñado por el Dr. Haas, con una cubierta acrílica que le agregamos unas pistas de acuerdo a las normas de Planas con inclinación de clase 3, unos resortes guardianes que son los que están en esta parte para hacer un pequeño movimiento de los incisivos, tomado también de los activadores, y unos ganchos para máscara. En un tiempo aproximado de 6 meses se logran los objetivos, que sería expander el maxilar, rotar la mandíbula, se hace el tallado selectivo de los caninos, y no fue necesaria la máscara, que teníamos los ganchos, como dijimos, como una posibilidad. ¿Y esto qué modifica? Modifica su oclusión, modifica su masticación, de lo que estábamos hablando, su deglución, la absorción de los nutrientes y el crecimiento y desarrollo a futuro, ¿sí? Y bueno, no siempre las historias son tan felices, a veces es complicado con los niños, pero yo lo que pienso es que una niña a los 3 años y medio ha solucionado pues todo un problema ortopédico que pudo haber generado aparatología más complicada, más tiempo de tratamiento, más problemas para los padres. Y es cuando pensamos que más que tratamiento temprano u ortopedia del bebé, es que debemos de combinar todo, ¿sí? Después de que retiramos ese aparato, le pusimos un activador que pretende normalizar la musculatura, favorecer la deglución, que la lengua, los carrillos trabajen armónicamente, aprovechando que era una niña muy cooperadora, y esto lo único que hace es seguir regulando sus funciones por 6 meses más. Prácticamente a los 4 años de edad la damos de alta parcial, porque ella ya come todo normal, tiene sus funciones adecuadas y puede olvidarse de nosotros para citas trimestrales nada más de revisión. El que tenga 3 años no quiere decir que no tomemos una radiografía lateral de cráneo, porque aún así, a esa corta edad, hay valores que pueden ser muy útiles para nosotros, de acuerdo a la cefalometría que nosotros utilicemos, pero valores tan importantes y conocidos para muchos de ustedes como sería la longitud del cuerpo mandibular, ¿sí?, o la profundidad maxilar, pensando en que este era un problema de clase 3 esquelético. Y después de eso, entonces, nos dedicamos a la revisión periódica de esta pequeña. Este sería un ejemplo de cuando inicia y 1 año después del tratamiento, cuando se ve bastante equilibrado el crecimiento en la zona maxilar,
que es donde tenía mucha afectación de la misma, antes del tratamiento, 9 meses después, cuando se va a colocar su activador, que va a estar por otros meses más. El cuidado de los espacios en dentición temporal es fundamental para el desarrollo de la oclusión, tanto en dentición mixta como en dentición permanente. Y a futuro, usar mantenedores de espacio, porque hemos ido progresando del chupón a expansores e incluso mantenedores de espacio, porque desgraciadamente esta es la realidad que podemos enfrentar en muchos pacientes mexicanos, la pérdida prematura de estos órganos dentales. ¿Sí? El uso de algunos de estos aparatos de la escuela clásica pueden ser muy útiles siempre y cuando tengamos el espacio conservado, porque hay que ser prudentes en el sentido de que si se ha perdido espacio tenemos que pensar en otro tipo de aparatología, pero cuando ese espacio está conservado y solo se trata de controlarlo y manejarlo, pues nos va a permitir una adecuada erupción y que evitemos algunos problemas a futuro de apiñamiento y colapso. Cuando no sucede esto a tiempo, como va a ser en las imágenes finales, cada vez se complica más el desequilibrio de los huesos. No se trata de los dientes, se trata de la combinación de un desajuste como este de los huesos, representa muchos problemas funcionales para el paciente y de crecimiento y desarrollo. El labio tiene tanta fuerza y tanta presión puede causar que genera las clases 2, división 2 muy severas, destrucción de parte de los tejidos de piel y la mucosa, al grado de que los pacientes llegan a tener sangrados y costras en los mismos. ¿Por qué? Porque es algo que le da mucha satisfacción a los pacientes que tienen esta problemática. ¿Sí? Y estos hábitos han cambiado, porque antes hablábamos mucho de los hábitos como el hábito de succión digital, proyección lingual y succión labial. Pero hoy tenemos hábitos masticatorios, de morder objetos, de morder cobijas o hábito de frazada, y algo peor que está aquí, el desgaste de los dientes por estrés en los niños. Cuando antes se pensaba que el desgaste de los dientes era un problema de los adultos, y hoy sabemos que es un problema de todas las edades, porque los niños hoy en día, menores de 5 años, pueden sufrir de estrés dentro de su casa, en las escuelas y con los mismos familiares, a lo que se le conoce como bullying. Y la problemática familiar que va a llevar a muchos de estos pequeños no a proyectar la lengua, no a morderse el labio, sino a desgastar sus dientes por la noche por sus problemas emocionales que presentan. ¿Sí? Pero hace un rato mencionaba no solo el labio y paladar hendido, tenemos que enfrentar problemas como síndrome de Down, Pierre-Robin, menos frecuente en México, pero que nos van a traer alteraciones del crecimiento y desarrollo muy importantes al nacer. Y que estos pequeños pacientes requieren de tratamiento inmediato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no se trata nada más de la relación maxilomandibular, se trata de todo, se trata de la vida, del entorno, del desarrollo, de la escuela, ¿sí? De todo lo que implica para un paciente tener, como este caso que es microsomía mifacial o alteración de primero y segundo arco braquial, ¿sí? Una falta de desarrollo de la mitad de la mandíbula, ¿sí? Y aunque el problema es mandibular, llega a afectar también al maxilar. Y entonces un pequeño así no puede comer, no puede hablar correctamente, y es cuando uno piensa por qué no se hizo algo cuando nació. Sí, esto se pudo ver ahora que tenemos tanta tecnología antes de nacer con los ultrasonidos 3D y 4D. Sin embargo, todavía estamos un poquito lejos de conocer a fondo los problemas genéticos como este que estamos presentando, y que como especialistas tenemos que hacer el esfuerzo por estudiar más y por conocer más estas problemáticas que nos cuesta mucho trabajo a veces enfrentar. Otro caso que vamos a ver es una paciente de 6 años, se nos fue más allá de 5 y veamos qué es lo que está pasando. Me parece importante porque quiere decir que de recién nacido a 5 años no se puso atención. Y a los 6 años, que uno pensaría que es muy pequeña para tener problemas, tiene hiperdesarrollo vertical maxilar, desequilibrio de los tercios, protrusión maxilar, por ende protrusión dentoalveolar. Tenemos una mandíbula en este caso normal, pero es una clase 2 esqueletal. Tiene incompetencia labial, problemas respiratorios alérgicos controlados, pero lo que nos va a presentar es algo que no nos gusta a los papás y que no nos gusta a los odontólogos, ¿sí? Un desequilibrio maxilomandibular notorio, también conocido como sonrisa gingival, sonrisa de encía, hiperdesarrollo maxilar, que se nota mucho cuando una niña de 6 años, que debería tener armonía en sus huesos y en sus dientes temporales, que generalmente presentan pocos problemas oclusales,
un desequilibrio bastante marcado como el que estamos viendo aquí. Si esto es a los 6 años en dentición temporal, lo que nos espera en dentición mixta y en dentición permanente es una clase 2 muy severa que va a necesitar un ejemplo que no tiene nada de malo, pero es complejo: arco extraoral, expansores, luego brackets, tal vez extracciones de algunas piezas, cuando quizá a esta edad de 6, de 5 años pudimos haber hecho algo como esto. Se toman sus estudios iniciales donde encontramos la parte diagnóstica que mencionamos de una discrepancia maxilomandibular, específicamente en este caso el maxilar. Y cuando tomamos las medidas cefalométricas encontramos que tratar de redirigir el maxilar a esta edad con aparatología extraoral sería muy complicado en cooperación para la pequeña, incluso es un poco peligroso. Y por eso vamos a ver que utilizamos posicionadores elásticos. ¿Qué es el posicionador elástico? Un aparato de silicón de alta o baja fusión, porque hay varios tipos, que va a guiar la erupción, que fue el diseño original del Dr. Bergensen de Alemania, pero que además de eso, por accidente se descubrió que tenía la capacidad de redirigir el crecimiento del maxilar, moderándolo y equilibrándolo con la mandíbula. Por lo tanto, después de tener todos los estudios iniciales de esta pequeña, se le coloca el aparato que es un posicionador elástico. A 1 año de tratamiento viene la dentición mixta, erupciona el primer molar permanente, erupcionan también los incisivos y empieza a reducirse un poco este crecimiento vertical que ella presenta. Se toma estudio radiográfico para valorar los cambios y poder comparar una cefalometría con otra. Esto es 2 años después. A los 8 años, la niña presenta armonía en sus arcadas, pero sobre todo ya no hay una sonrisa gingival, no se ve exagerado el crecimiento maxilar con respecto a la mandíbula, con lo cual nos acaba de dar una buena noticia al aparato. Puede ser que a esta niña le hemos evitado el arco extraoral y las extracciones, si es que hubiera sido ese su probable camino. Hay armonía en su perfil y a los 8 años ella se ve con una carita bastante armónica. Un aparato que usó solamente en las noches y 3 horas en el día, de silicón blando, por decirlo así, y que pudo redirigir el crecimiento maxilar porque era la edad precisa, antes de cambiar a la dentición mixta. Este es el aparato, un posicionador, varias marcas comerciales los manejan, y creo que son aparatos que están dando muy buenos resultados a etapas tempranas, con poca cooperación del paciente y además que está dando muy buenos resultados. Porque si no hacemos algo vamos a tener la problemática a los 3 años, a los 2 años, no solamente en el recién nacido. Vamos a tener síndromes, vamos a tener discrepancias. No pueden esperar estos pacientes. Y no se trata de que tenga un problema sindromático. ¿Sí? Se trata de que el tratamiento a veces es más temprano de lo que uno quisiera, como en una disostosis craneocraneal que tiene que llevar cirugías craneales desde sus primeros años de vida. Si lo dejamos pasar, al ir evolucionando les voy mostrando cómo se van complicando las cosas. A los 7 años, ese paciente ya me muestra un mentón muy pronunciado que con el tiempo va a ocasionar que cada vez sea más notoria la discrepancia esquelética que presenta y cada vez más complicado nuestro camino. Ponerle brackets a los niños es una buena solución, recordando que la regla que manejamos en ortodoncia es nunca ponerlos antes de los 9 años de preferencia, con radiografías en mano, ápices cerrados para no provocar una formación prematura y del cierre apical y que nos puede traer complicaciones, porque eso sucede mucho. Y por el contrario, si a un paciente de labio y paladar hendido lo atendemos muy tardíamente, yo me voy a encontrar con muchas más complicaciones ortopédicas, ortodónticas y también quirúrgicas. Este es un ejemplo de un paciente de 8 años de edad que se comenzó a tratar bien, tempranamente. A los 10 años de edad ha evolucionado su problema y ahí perdemos el control del paciente, cambia de ciudad, etcétera, y cuando lo volvemos a ver nos encontramos estas consecuencias. A los 8 años tenía un prognatismo que se estaba tratando de redirigir y controlar. A los 18 años solamente le queda la vía quirúrgica. No es que tenga algo de malo, el tratamiento quirúrgico es que él llegó temprano, ¿sí?, al tratamiento. Terminaré con este caso de una paciente de 5 años de edad que presenta colapso maxilar, rotación mandibular, clase 3 esquelética, mordida cruzada anterior y posterior, plano terminal mesial exagerado.
y perfil cóncavo. Yo no puedo dejar a esta niña a los 5 años de edad sin tratamiento. Necesitamos hacerlo ya. Si se puede ahorita, antes de que erupcionen sus dientes permanentes, sería mejor. Y esta es la misma niña, sí, un año después. Su perfil, su cara van mejorando notablemente. Esto que ya lo habíamos visto en otro caso, esa mordida cruzada tan severa, ese atrapamiento que nos lleva a una inconformidad de la niña de decir yo no puedo comer, no me gusta reír, porque tiene 5 años de edad, tienen una inteligencia muy grande estos niños en la primera infancia, que según Sigmund Freud es de el nacimiento a los 5 años. Mordida cruzada anterior y posterior, que va evolucionando también con un expansor, era completamente cruzada toda la arcada superior con respecto a la inferior, y con el aparato va logrando un equilibrio. Ahí todavía no está por terminar el tratamiento. Esta paciente sí utilizó máscara facial combinada con el expansor, ahí estaban los ganchos para máscara y un activador como retenedor. Y esto nos da la parte muscular y la parte funcional que tanto nos interesa en estos pacientes, para que después de 6 meses de uso de la máscara facial y 6 del retenedor, tiene la oclusión ideal como se dicta para la odontopediatría en densión temporal, con espacios de primates, con una sobremordida aceptable, equilibrada cuando ya estaba totalmente cruzada. ¿Sí? Y esto se hizo antes de la erupción de los primeros dientes permanentes, y ese sería un momento ideal. Radiográficamente tenemos esa carita bastante cóncava antes de comenzar el tratamiento, sus valores cefalométricos, y después, un año después, su nueva cefalometría, donde encontramos ya valores muy normales y un equilibrio maxilomandibular muy adecuado. Pero ¿a qué es a lo que queremos llegar? Si el tiempo pasa, tiende a empeorar. Esto ya sé que es un caso grave que estoy presentando, pero seguramente se pudo haber hecho algo si se hubiera atendido tempranamente. Si hubiéramos estado en el momento de la erupción de los dientes, si hubiéramos generado espacios, si hubiera respirado mejor, si hubiera tenido una alimentación adecuada, tal vez no hubiera llegado a una situación tan compleja como esta. Claro, tenemos que decir que aquí hay un factor hereditario, tiene que ver con el desarrollo de la oclusión del paciente, pero pudimos haber hecho algo si esto se hubiera detectado tempranamente. Si lo detectamos tardíamente, los resultados son más largos, a largo plazo más complicados y más costosos, como el caso de esta paciente que va a necesitar varias cirugías combinadas con botones palatinos, brackets y tratar de ligar, ¿sí?, los dientes para acomodarlos. En resumen, desde el momento de la concepción se generan diferentes características físicas que, de acuerdo a las variantes de la alimentación, medio ambiente, generan alteraciones ortopédicas que pueden prevenirse con la educación prenatal de los padres. La atención temprana de parte del odontólogo es de gran importancia para el futuro desarrollo dentofacial del bebé. La alimentación adecuada, orientada, favorecerá el crecimiento y desarrollo dentofacial más normal. Orientada quiere decir que va a ser supervisada por un pediatra, por el ginecólogo o por un nutriólogo o una combinación de ellos de acuerdo a las etapas que esté viviendo. La erupción de los dientes será más adecuada cuando hay mejores bases óseas y funciones ideales. La ortopedia del bebé, el cuidado de la primera dentición y el comienzo de la dentición mixta serán las bases futuras de la oclusión, armonía y estética de los pacientes infantiles. No me queda nada más que agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas esta invitación. Un placer haber estado con ustedes. Dejo algunos datos para cualquier consulta. Ahí me pueden contactar. Sí, y muchas gracias por su atención. No me resta más que agradecerle que el que comparta sus conocimientos con nosotros. Tuvimos una audiencia de 5,600 visitantes, un alcance en la Ciudad de México, también nos vieron en el estado de Hidalgo, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Tamaulipas y San Luis Potosí. Fue una conferencia
muy, muy, muy interesante. Y gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y bueno, no me resta más que decirle que es muy importante, ¿no?, detectar a una temprana edad las maloclusiones. Tenemos varias preguntas de nuestro auditorio que me voy a permitir realizar a continuación, doctor. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo debe usarse el biberón sin causar hábito? El ideal sería 6 meses y como máximo 9 meses. Quizá un año podría ser tolerable, pero el promedio que se maneja en pediatría es 6 meses, ¿sí? Con un máximo de 9. De 9 meses. Ok, doctor, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿la lactación debe comenzar a los 6 meses o al año de edad? La escuela pediátrica también maneja ahora que a los 6 meses es buen momento para darle papillas y probaditas a los bebés e ir combinando con la leche, ir quitando la leche y ya dejando las papilas. Pero 6 meses es bueno, incluso la escuela pediátrica hoy maneja menos tiempo, 4 meses y hasta 3 meses, pero digamos que a los 6 meses hacemos el cambio. Perfecto, doctor. Otra pregunta que nos hace nuestro público es, ¿a qué edad se recomienda colocar aparatos extraorales como la máscara facial? Como estábamos mencionando, incluso antes de los 5 años se puede hacer. El artículo publicado de un paciente de menor edad utilizando máscara facial es de 3 años, 8 meses. Siempre y cuando tenga pues la madurez suficiente para poder tolerar el aparato y que son normalmente niños muy cooperadores, pero digamos que a los 4 años ya prácticamente se podría. Perfecto. Otra pregunta, doctor, es ¿cuántas horas al día deben usarse los posicionadores elásticos? Con la noche es suficiente, pero siempre recomendamos a los padres que lo usen un rato en el día por aquello de que en la noche tienden a escupirlo, algunas veces cuando no están muy acostumbrados y les cuesta trabajo adaptarse, pero digamos que toda la noche y 3 horas en el día sería suficiente. Perfecto. Y por último, otra pregunta es, ¿qué aparatos resultan más efectivos para el control de hábitos? ¿Las trampas fijas o los aparatos funcionales? Durante muchos años usaron más las trampas fijas y funcionan, pero requieren estarlas cambiando constantemente. Hoy por hoy diríamos que los aparatos funcionales funcionan un poquito mejor, los niños los aceptan más y podríamos obtener mejores resultados que con los fijos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, en verdad, por compartir tantos conocimientos, ¿no? Y no me resta más que agradecerle a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista especialista en ortodoncia Adrián Raúl García Gama por su participación en la conferencia virtual con el tema El manejo ortopédico dentofacial del recién nacido a 5 años de edad, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, abril 1 del 2019. Y firma el maestro Carlos Carmona Cetina, presidente del colegio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Felicidades. Gracias. Y bueno, nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan visitado y que hayan estado con nosotros en esta conferencia tan interesante. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.